Y es momento de saludar al señor Carlos Fernández Valdovinos, economista, ex titular del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días para vos y para toda la teleaudiencia. Desde ya nosotros atentos a su opinión, a su análisis, en la atención también a la evolución que hemos tenido a esta altura del año, si bien estamos hablando de que apenas se dan a conocer los primeros números al cierre del mes de enero. También estamos atentos a las proyecciones que se tiene de parte del Banco Central del Paraguay, y como es titular del Banco Central nos imaginamos también que tiene una interpretación bastante particular en lo que hace a la economía paraguaya y a la evolución que hemos tenido conforme a estos números. Y asimismo, el Banco Central del Paraguay quitó el último número correspondiente al año 2021, referente a los niveles de actividad económica acá en Paraguay. Y se termina cerrando bien, creo que muestra la recuperación de la economía paraguaya, pero hay algunas particularidades que creo que uno analizando detalladamente ese índice de actividad económica necesita resaltar. Simplemente para recordar, se termina con un crecimiento del PIB o del proxy del PIB de alrededor del 4,5%. Un buen número, como dije anteriormente. Sin embargo, es un poco menor a las expectativas que se tenían allá a comienzos de diciembre, finales de noviembre del año 2021, cuando no estaban todavía todos estos números. ¿Y por qué? Porque la economía venía muy, pero muy fuerte y la mayor parte de los pronósticos indicaban de que la economía crecería alrededor de un 5%. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre este 5% que se proyectaba hasta recientemente y este 4,5% que finalmente se da? Básicamente, si uno analiza, es el fuerte impacto que está teniendo esta sequía en todo el sector agrícola. Porque por la forma en la cual construye este indicador el Banco Central, una parte de la, digamos, de la cosecha de soja es una cosecha 21-22, es decir, entra en parte en el cálculo de la actividad económica del año 2021. La sequía empieza allá por el mes de diciembre y eso hace que el Banco Central corrija las estimaciones de producción de la parte agrícola para este año y por tanto rebaje también de cierta manera lo que se tenía para el sector agrícola a finales del año pasado. Entonces, un buen número, pero un poco menor a lo que se esperaba hasta finales del año pasado. Ahora, haciendo un paréntesis en lo que hace al agro y a la situación que se tiene en el campo, que sabemos que son uno de los pilares principales de nuestra economía, esta situación coyuntural, estos factores exógenos que afectan a nuestra economía, sumado también al ajuste gradual que se está dando. Hablamos de medidas extraordinarias adoptadas por parte del Banco Central y otras entidades el año pasado en situación de emergencia. Hoy nuevamente se apunta a volver a una normalización de esto y apuntar nuevamente a estándares que nos permitan de cierta forma avanzar en cuanto a la recuperación. ¿Qué peso tiene esto sobre la economía paraguaya? Y no es menos importante también lo que está mencionando, por sobre todo esto que se suma también, hablamos del factor climático y las condiciones en las que nos encontramos. Esto, digamos, si bien es transitorio, ¿cuánto peso tiene sobre nuestra economía? ¿Cuánto tiempo nos tomaría, digamos, volver a los números cuando hablamos de este proceso de recuperación? Desafortunadamente nos agarra la sequía en pleno proceso de ajuste de las políticas, tanto monetaria como fiscal. No es, digamos, en ese sentido un año normal en el sentido de que si hubiese sido otro año podríamos reducir, digamos, las tasas de interés del Banco Central, aumentar el gasto público de tal manera a tratar de compensar por lo menos parcialmente el impacto negativo que viene del sector agrícola por causa de la sequía. Acá tuvimos una pandemia, se relajaron tanto la política monetaria como fiscal y estábamos en pleno proceso de ajuste porque no se puede utilizar de manera permanente esas medicinas para la economía. Y nos agarra este choque externo. Entonces, no tenemos mucha capacidad de maniobra tanto en lo fiscal como en lo monetario y vamos a tener que afrontar este choque negativo, digamos, casi sin capacidad de maniobra en estas dos políticas. Va a tener un impacto en 2021, pero de las conversaciones que nosotros en nuestra institución estamos teniendo con el sector, con gente del sector agrícola,
nos dicen de, bueno, por lo menos viene este choque después de varios años de buena cosecha y con buenos precios. Entonces, ellos están preparados para afrontar este choque exógeno que vino. Sin problemas van a pagar una vez que esto se postergue el pago de las cuotas o de la amortización de los préstamos que ellos habían quitado para esta cosecha. Ya el Banco Central hizo lo que correspondía en términos de postergar el vencimiento de estos préstamos, entonces facilitar la reestructuración de estos préstamos. Eso es algo bueno. Y entonces el año que viene, con un buen año nuevamente agrícola, yo creo que eso ya va a ser una historia del pasado. Pero desafortunadamente nos va a tocar en la parte del PIB global, digamos, si uno mira el global, donde está la parte agrícola, probablemente vamos a tener un año con un crecimiento muy pequeño este 2022, si no es nuevamente un año recesivo. Desafortunadamente podría llegar a ser el tercer año recesivo de los últimos 4 que tenemos en la economía paraguaya. Pero no es para hacer locura. Estamos, digamos, la economía paraguaya es resiliente, está acostumbrada a estos choques que vienen cada 3 años, cada 4 años y se recupera muy fuertemente al año siguiente. Así que yo creo que estamos preparados, los fundamentos de la economía paraguaya siguen fuertes. No va a ser un buen año, pero en el mediano plazo esto se va a superar. Cuando hablamos de plazos, justamente, el problema siempre surge en este proceso de recuperación, porque muchos se preguntan, bueno, ¿qué hacemos mientras tanto? Se debe apostar siempre a un programa que ya no sea cortoplacista. Deberíamos de insistir todavía con esto de poder asistir a ciertos sectores que son más vulnerables, estas medidas de emergencia, estos programas que surgieron justamente, que también por otra parte demostraron mucha debilidad de muchos sectores que con esta situación salieron a reflotar. Ahora, deberíamos de siempre apuntar a una medida que, digamos, vaya mucho más allá de este proceso de recuperación, o deberíamos centrarnos netamente en este momento, en esta situación coyuntural, y tal vez, no sé si la palabra sería dejar de lado esto de un futuro próximo, sino que una medida que ataque mucho más a este proceso de recuperación y que se tomen las medidas justamente para esto. Acá tenemos que pensar no solamente en el ciclo, ¿verdad? Que es la recuperación post pandemia, sino también en la tendencia, en el mediano plazo, en el largo plazo. Y ahí las políticas o el enfoque de las políticas es bien diferente. Para el corto plazo, como mencioné anteriormente, podemos usar la política monetaria, podemos usar la política fiscal, pero para el mediano plazo son otros los factores que determinan cuán dinámica va a ser una economía. Por ejemplo, toda la parte de capital humano, es decir, cuán bueno es el sector salud, cuán bueno es el sector, digamos, educación, cuán buena es la seguridad, ya sea la seguridad física o la seguridad jurídica, para promover las inversiones. Entonces, podemos ocuparnos, estuvimos muy concentrados nosotros con la pandemia en la recuperación de corto plazo, en esa política monetaria y fiscal. Y pareciera ser que nos olvidamos de las cosas importantes para el mediano plazo. De hecho, ¿dónde está la reforma del Estado que se había lanzado hace mucho tiempo? Yo me acuerdo, participé de un evento en el Instituto del Banco Central del Paraguay, donde estuvo el vicepresidente y otras autoridades haciendo el lanzamiento de la reforma del Estado. Eso no se hizo. ¿Dónde están todas las otras reformas que el BID había advertido de que eran necesarias para mejorar el gasto público y no tener, digamos, desperdicio de los escasos recursos que va recogiendo el Estado? Entonces, no nos olvidemos de esa parte va a ser fundamental para el mediano plazo. En cuestiones más sectoriales, digamos, el Paraguay ha sido, es y probablemente será una economía basada mucho en el sector agrícola, no porque querramos, sino porque es nuestra ventaja competitiva. Lo que tenemos que hacer es seguir profundizando la diversificación de la economía paraguaya de tal manera a que cuando vengan estos eventos climáticos que afectan a un sector importante de la economía, los otros motores de crecimiento continúen creciendo. Se hizo un esfuerzo importante, si uno mira los números, por ejemplo, de las exportaciones de origen industrial o básicamente de la maquila, llegaron alrededor de $1.000 millones el año pasado, un número bastante respetable, bastante significativo, muy por encima de lo que uno
digamos, estimaba o pensaba que íbamos a tener apenas unos 7 años atrás o 8 años atrás. Entonces, tenemos que seguir profundizando ese modelo de dar mucho mayor valor agregado a nuestras exportaciones y también enfocarnos un poco al mercado doméstico. Cierto, el mercado doméstico es pequeño, pero en la medida en que Paraguay se desarrolla, en la medida en que el PIB per cápita o el ingreso per cápita promedio básicamente va subiendo, ya el sector terciario, el sector de servicios va a ser fundamental y ese sector servicios va a ser una manera de compensar cualquier problema que tengamos en el sector primario o sector agrícola. Así que nos quedan esos dos deberes. Seguir, digamos, haciendo las reformas que son importantes para el mediano plazo y al mismo tiempo también seguir con el proceso de diversificación de la economía paraguaya, algo que no es muy rápido. Esto no es una revolución, esta es una evolución, así que con el tiempo, pero hay que seguir en la dirección correcta. Señor Valdovinos, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por este análisis y nosotros ya tal vez en otro momento vamos a conversar también acerca de otros temas como es el caso de esta reforma de lo que está mencionando y por sobre todo también seguir evaluando el proceso de recuperación económica. Muchísimas gracias nuevamente, que tengan un buen día. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días.